Pues miren, vamos a empezar. Déjenme, voy a desactivar tantito. Este curso, de hecho, es el inicio o es la introducción para empezar a ver el formato, el nuevo código. Bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Ya tiene más de 10 años. El nuevo código de catalogación RDA, que es recursos, descripción y acceso, ¿no? Que vinieron a sustituir a las reglas de catalogación angloamericanas. Y entonces, pues vamos a estar viendo cuáles son sus aspectos más importantes. Y a la vez, bueno, también vamos a ver lo referente al formato MAR 21, que es en donde pues se aterriza toda esta normatividad, esta serie de instrucciones para registrar los datos de nuestros recursos. Todo tiene una etiqueta correspondiente en MAR 21 y pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a estar revisando todos los capítulos a cada parte que corresponde de la descripción bibliográfica y su correspondencia con MAR 21. Tal manera que vamos a ver todo lo, digamos, lo referente a lo que es el título, eh, la mención de responsabilidad, el pie de imprenta, la descripción física, el ISBN y las notas, o sea, todo lo que se va a referir a la descripción bibliográfica de un libro, ¿no? De un recurso o como lo vamos a empezar a llamar, una manifestación. Ajá. Entonces, miren, vamos a dar una pequeña introducción de lo que, bueno, de cómo se fue implementando RDA a lo largo de la última década. Como ustedes saben, anteriormente el código de catalogación formal que existía, pues eran las reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición. Y esto vino a funcionar pues muy bien hasta antes de la llegada de Internet, ¿no? Ya cuando pues la información o esta nueva explosión de la información se pasó a un ambiente digital, a un ambiente de internet, bueno, pues ya estas reglas de catalogación pues empezaron a tener muchos conflictos, muchos problemas. Y bueno, pues a través de una década casi de estudio, de análisis, se decidió, en lugar de generar una tercera edición de las reglas de catalogación, más bien se vio en la necesidad de generar un nuevo código de catalogación, lo que hoy conocemos como RDA. Ujú. Ahora bien, ¿cuáles fueron las principales diferencias o por qué fue necesario? Pues realmente las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, durante mucho tiempo fueron tratándose de adecuar a la nueva era informática. Pero todo esto llegó un momento en que, bueno, pues ya estaban había muchos parches, sí, había muchos huecos, muchas deficiencias en cuanto al beneficio que el usuario obtenía a través del catálogo con estas reglas. Y entonces por eso, bueno, pues se decidió, ¿no? Reestructurar todo y adecuarlo a este nuevo ambiente digital, ¿sí? ¿Cómo lo debemos de ver? Miren, las reglas de catalogación angloamericanas fueron creadas en una época en donde pues reinaba el papel, ¿no? Y más específicamente pues la tarjeta bibliográfica. Eran reglas e instrucciones para que el catalogador, el bibliotecario, transcribiera la información limitado a una tarjeta bibliográfica. Entonces, en estas reglas, bueno, pues tenemos varios códigos, ¿no? Tenemos el uso de varias abreviaturas y todo con el objetivo, bueno, de que en esa tarjetita cupiera la mayor información para describir
nuestros libros, ¿no? De modo tal que entonces la CRCA2 vamos a pensarlo como para tarjetas catalográficas. Que bueno, ya con el paso y con el auge y el advenimiento de la tecnología, se fueron generando nuevos catálogos, ¿no? En específico los famosos OPACs, catálogos electrónicos que ya pues hacían más funcional el uso del catálogo, muchas veces empezó a automatizar y entonces las tarjetas fueron perdiendo vigencia, ¿no? Al grado en que, bueno, pues ya actualmente es muy rara la institución que cuente con catálogos en tarjetas. Ya la mayoría han sido sustituidos por catálogos electrónicos, en donde, bueno, pues ya esa tarjeta bibliográfica, esos catálogos, pues ya están totalmente obsoletos, ¿no? Pero pues el código de catalogación, las reglas que había era totalmente para desarrollar catálogos en papel. Entonces cuando llega la era digital, bueno, ya todo se empieza a desarrollar en bases de datos, ¿sí? Y es donde empezamos a tener pues un choque con las reglas de catalogación angloamericanas aplicadas ya a este nuevo mundo cibernético de la era de Internet, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, pues ya Google estaba ahí, ¿no? O sea, ya nos había comido el mandado, ¿no? El catálogo bibliográfico se había quedado rezagado en cuanto a ser la opción principal, pues para que el usuario buscara y recuperara información. Digamos, toda la era de Internet, los buscadores pues ofrecían mejores herramientas y mejores opciones para recuperar información, ¿no? El problema es que, bueno, como ustedes saben, en Internet pues sí encontramos mucha información, pero mucha de esa información pues no es tan útil, no es tan confiable, ¿no? La información, en su mayoría la que vale la pena, pues sigue estando albergada en bibliotecas, en centros de documentación, en instituciones especializadas en el manejo de información y bueno, pues para llegar a ellas, pues hay que utilizar el catálogo, ¿no? Entonces, pues esto originó, bueno, la necesidad de crear nuevas reglas, crear nuevas normas para poder, si no competir con estos grandes buscadores, bueno, sí, integrarse al mundo digital, al mundo internet y seguir siendo una opción viable para los usuarios para en su búsqueda y recuperación de información, ¿no? Entonces así es como llega a RDA. Ahora bien, miren, por otra parte, digamos, las RCA2, pues tenían, como ustedes si las conocieron, pues tenían un capítulo por cada formato que se conocía en la era del papel. Digamos, tenían un capítulo para describir libros, otro capítulo para describir películas, para describir mapas. O sea, es decir, se tenía un espectro pues muy limitado, ¿sí? Limitado a la forma física del material, ¿no? Entonces, ese fue el principal problema ya cuando llega la era digital y que, bueno, la información pues ya no solamente está en papel o en soportes físicos, sino ahora ya se encuentra dispersa a todo lo largo de la red de Internet, ¿no? Entonces surgen nuevos formatos digitales y esto, bueno, pues es lo que da origen a un nuevo código de catalogación, que es RDA, en donde en lugar de tener capítulos específicos por cada tipo de manifestación, por cada tipo de formato, se establecen ciertas instrucciones, ciertas reglas para tratar de abarcar la mayor cantidad de formatos, ¿sí? Ya no nada más libros y películas o formatos físicos, sino
pues ya todo el espectro por el cual el ser humano da a conocer información, publica información. Entonces, el nuevo código RDA, pues trata de cubrir ese aspecto, ¿no? Y entonces, pues sí, vamos a tener una diferencia, vamos a tener una ya diferencia grande. Vamos ahora en RDA, ya no lo vamos a concebir para papel, o sea, ya no para tarjetas, sino RDA lo tenemos que pensar para bases de datos, ¿sí? Ya inmersos, RDA funciona en un ambiente digital y dispuesto para generar bases de datos, ¿sí? Bases de datos de entidad de relación. Esto de entidad de relación lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la mayor, a grandes rasgos ese fue el motivo por lo que se generó un nuevo código de catalogación. En sí fue por el advenimiento de Internet y por el paso en el registro de la información ya en un ambiente meramente de bases de datos, ¿no? Y entonces lo que nos plantea RDA, pues básicamente son entidades. Ahorita nosotros lo que vamos a ver es la descripción de manifestaciones, que es una entidad de RDA. Y vamos a tratar de visualizar cómo nos plantea RDA que veamos estos recursos, estas manifestaciones que se dan en el mundo digital, ¿no? De esta manera vamos a ver los conceptos de obra, expresión, manifestación e ítem, que ítem no lo vamos a ver, sino nos vamos a quedar con las tres primeras, ¿no? Y de esta manera, bueno, al ver ya la información albergada en el ciberespacio, bueno, pues vamos a tener una idea global de cómo se deben de describir nuestros recursos, nuestros libros, nuestros videos, o nuestros emails, o nuestros papers electrónicos, o nuestras revistas electrónicas. Lo vamos a ver de tal manera de que, bueno, en este curso vamos a describir manifestaciones en libros, ¿no? Que sería la base, ¿no? La base principal, pero ya aplicada con RDA, ¿sí? Entonces, miren, pues a grandes rasgos este sería el panorama del por qué se da en este tiempo, pues ya un nuevo código de catalogación. Les voy a presentar, vamos a hacer una presentación más o menos de lo que es RDA. Lo vamos a pasar ya al código, al texto de RDA, un resumen. Hoy vamos a dar la introducción y luego posteriormente vamos a ver ya lo que significa MARC 21, que es el modelo en donde, bueno, pues todas esas reglas en RDA se van a aterrizar, ¿sí? Que es ya donde las vamos a transcribir. Los ejercicios que vamos a hacer va a ser manuales, como las sesiones pasadas, bueno, el curso pasada para los que estuvieron. Entonces lo vamos a hacer manual, de modo tal que conozcamos las etiquetas, los indicadores, revisemos las normas, y ya tengamos un poco más claro, si ya trabajamos lo vamos a reafirmar, y si no lo vamos a empezar a conocer, lo vamos a empezar a aplicar, y esto nos va a facilitar mucho del trabajo de catalogación. Bueno, entonces miren, hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda, pregunta. No, hasta ahora no. Ok, muy bien. No, ninguna. Ok, bueno, miren, vamos a hacer, les voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver una presentación, una pequeña presentación sobre sobre cómo surge RDA, los problemas que se tuvieron hasta antes de... Entonces vean, ¿cuáles fueron los problemas
que se tuvieran con las reglas de catalogación angloamericanas antes de la llegada o ya con la llegada de Internet, ¿sí? Como les comenté hace ratito, bueno, se empezaron a volver cada vez más complejas, se empezaron a parchar, se trataba pues, de tapar los huecos que esta era digital, pues iba dando, sí, se iban dando con el advenimiento de Internet, ¿no? Los nuevos formatos digitales, las nuevas necesidades de los catálogos, todo eso fue haciendo cada vez más compleja las RCA2, ¿no? Las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición. Empezaron a tener una falta de una estructura lógica, no había pues secuencias jerárquicas, ¿no? Se tenía una mezcla de contenidos con soportes de información y lo que les comentaba era una ausencia de relaciones jerárquicas y estaban muy centradas en un ambiente pues gringo, ¿no? Angloamericano. Ahora bien, en este ambiente la ALA empezó a generar o a crear o a diseñar un modelo conceptual para la descripción bibliográfica que se conoce como la familia FRBR, que ahorita lo vamos a ver. Y a final de cuentas, bueno, pues ya las reglas de catalogación angloamericanas ya resultaban insuficientes para la recuperación de información, ¿no? O recuperación de recursos de información. Todo esto dio la necesidad de empezar a repensar, no en una tercera edición, sino ya en un nuevo código de catalogación. Y era parte de esto, ¿no? Las RCA2 pues no estaban contempladas no estaban pensadas para un ambiente digital, ni un ambiente de internet, ni contemplaban metadatos, y ni metadatos, ni dice aquí, ni vocabularios debidamente construidos. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, sí había ya muchos problemas con ese código de catalogación y pues era necesario generar uno nuevo. Ahora bien, en este ámbito empiezan a surgir esta parte de los modelos conceptuales, que es la familia FRBR, que el primero sería requerimientos funcionales para registros bibliográficos, ¿sí? Es decir, para la descripción bibliográfica, digamos, de los recursos, ¿sale? Esa es una parte, la descripción bibliográfica. Luego seguían otra parte que eran los requisitos funcionales para datos de autoridad, es decir, para los creadores, para los autores de esas obras. Aunada también en concordancia con la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación. Con estos tres elementos se le empezó a dar forma a lo que hoy se conoce como RDA. Ahora bien, miren, es importante aclarar que en un principio había tres modelos conceptuales, que es que el FRBR, que es para la descripción bibliográfica, el FRAD, que es para los datos de autoridad, y luego se conoce otro que es el FRASAT, que es para la cuestión temática. Estuvieron funcionando cierto tiempo estos tres modelos conceptuales, pero pues la ALA y los diversos especialistas que estuvieron involucrados en el desarrollo de estos modelos se dieron cuenta que estos modelos muchas veces atacaban o enfrentaban el mismo problema pero de manera diferente, lo que pues seguía ocasionando como inconsistencias, falta de criterios para uniformar, ¿cierto? Y entonces ya después de más o menos como a mitad de esta década, se tuvo
la tarea de unificar estos tres modelos y consolidarlos en lo que hoy se conoce como el modelo LRM de la IFLA, ¿sí? Dice que es un modelo de referencia conceptual de alto nivel desarrollado dentro de un marco de modelización de la relación entre entidades. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? La cuestión es que ustedes sepan que ahorita el modelo que funciona o que viene a sustituir estos modelos que vamos a ver a continuación, pues ahora se llama LRM. Ajá. Y dice, el modelo IFLA LRM fue desarrollado para resolver las inconsistencias existentes entre los tres modelos por separado. Se examinaron todas las tareas, entidades, atributos y relaciones de los tres modelos originales. Las definiciones tuvieron que ser revisadas, pero también se requirió cierta remodelación para poder desarrollar una consolidación significativa. Y dice, el modelo fue diseñado para ser utilizado en entorno de datos vinculados y para apoyar y promover el uso de datos bibliográficos en entorno de datos vinculados. Entonces, nuestro modelo actual, el vigente, es este IFLA LRM. Ajá. Pero nosotros vamos a hacer un repaso con la base o los modelos que dieron lugar a este modelo, ¿sale? Es nada más para aclarar. Ahora bien, estos modelos de la IFLA o que dieron lugar al nuevo código de catalogación, bueno, son modelos conceptuales, dice, no son un conjunto de reglas, ¿sí? Sino son más bien instrucciones, ¿no? Y dice, y utilizan como metodología un modelo entidad-relación, que es un modelo clásico de bases de datos, ¿sí? Y dice, está conformado por entidades, dice, objetos de interés. En este caso, pues vamos a tener, por ejemplo, manifestaciones, que son un libro tal cual, ¿sí? Esa es una entidad, ¿no? Luego sus atributos, dice características de las entidades. ¿Y qué tipo de atributos podríamos tener de ese libro? Bueno, pues sus atributos son pues el título, el autor, el pie de imprenta, las dimensiones, la página, o sea, todas las características que va a tener nuestro libro, ¿no? Y las relaciones, pues son asociaciones que pueden existir entre la obra que nosotros estemos describiendo con otras que aunque no son la misma obra, pero tienen relación. ¿Cómo qué tipos de relaciones pueden tener? Bueno, pueden tener en común, pues, el autor, ¿no? Pueden tener en común la obra en sí, y esto nos referimos, digamos, a diversas traducciones de una misma obra, pues todas van a estar ligadas por un título, ¿no? O por el autor. Esas son el tipo de relaciones que vamos a tener ya en RDA, que anteriormente con RCA2 no estaban muy desarrolladas, no estaban muy especificadas y se podrían perder mucha información. Ahora en este nuevo modelo, el objetivo es que, bueno, todo esté amarrado, todo esté ligado y que estas relaciones entre diversas obras pues se den de una manera más clara para el usuario, ¿no? Todo en vías, bueno, pues de ayudarlo en su búsqueda de información, en su recuperación y en su obtención del recurso. Ajá. En este ambiente va a funcionar RDA. Ahora bien, dice, las entidades que se han definido, dice, representan los objetos clave que interesan a los usuarios de los datos bibliográficos. Y dice, vean, las entidades se han dividido en tres grupos. Dice, el primer grupo incluye los productos de creación intelectual o artística, que serían las obras, ¿no? La obra ya producida. El segundo grupo incluye aquellas entidades responsables del contenido intelectual o artístico. Y esto se refiere más que nada al desarrollo de los catálogos de autoridad, a los catálogos de autores, ¿sí? Entonces, por un lado, primero tenemos el grupo que incluye la descripción bibliográfica,
Luego el segundo grupo, que es para el desarrollo de las autoridades. Y el tercer grupo, dice, el tercer grupo incluye un conjunto adicional de entidades que sirven como temas de una producción artística o intelectual. Entonces, lo primero que debemos de ver es esta parte, ¿no? Descripción bibliográfica, desarrollo de catálogos de autoridad y la cuestión temática de las obras. En esos tres grupos es donde cómo se va a desarrollar RDA. Luego viene, fíjense bien, aquí ya empieza algo que nosotros debemos de empezar a manejar, a conocer y a fijárnoslo en la mente, ¿no? Dice entidades del grupo 1, dice obra, expresión, manifestación e ítem. Que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando en este grupo, en este curso, ¿sí? Luego, entidades del grupo 2, que son persona, familia o entidad corporativa, que es todo lo que tiene que ver con los autores, ¿sí? Un autor puede ser una persona, puede ser una familia o una entidad corporativa. De eso se encarga el grupo 2 de RDA. Y entidades del grupo 3, que es concepto, objeto, acontecimiento y lugar, que es la cuestión temática, ¿sí? Que, pues, bueno, por su complejidad, la otra vez platicábamos que, bueno, es muy complejo, muy denso el asunto. Y entonces, para esta versión en la que nosotros vamos a estar trabajando, todavía no se habían desarrollado estas entidades del grupo 3, que es concepto, objeto, acontecimiento, lugar. Actualmente ya está, pero está en inglés, entonces, pues todavía nos haría falta una buena traducción para, bueno, lograr comprender más a profundidad el grupo 3 de RDA. Nosotros, como les comento, vamos a estar trabajando con entidades del grupo 1, ¿no? Y lo vamos a estar trabajando de manera muy específica, muy detallada, y en lo que se refiere a la descripción bibliográfica. Entonces, vean, en este grupo de entidades del grupo 1, lo primero que tenemos que empezar a visualizar es cada una de estas entidades, ¿no? La primera se va a referir a la obra, ¿sí? Y les voy a pedir que esta parte de obra lo empecemos a visualizar de una manera abstracta, ¿sí? Porque a lo mejor pensamos en obra y se nos viene a la mente un libro inmediatamente, ¿no? Sino más bien lo que hay que ver es la obra desde un punto de vista así como global, al nivel de idea, ¿no? O sea, la obra pero en un nivel de idea. Dice, una obra es una creación intelectual o artística diferenciada, ¿sí? Y dice es una entidad abstracta. Digamos, piensen en el Quijote, ¿sí? O sea, el Quijote, pero no piensen en el libro del Quijote, sino en la obra del Quijote, ¿sale? Y luego reconocemos la obra a través de realizaciones individuales, que se van a llamar expresiones, que eso ahorita lo vamos a ver. Y dice, cuando la modificación de una obra supone un grado significativo de independencia intelectual o esfuerzo artístico, para el propósito de este estudio como una obra nueva. Eso luego lo vamos a ver. Nada más ahorita quedémonos con estos tres primeros incisos. Una creación intelectual, una entidad abstracta y que la vamos a reconocer a través de expresiones, ¿sí? Entonces, la primera entidad tenemos la obra, ¿sí? Que puede ser el Quijote, puede ser Romeo y Julieta, puede ser la isla de los hombres solos, cualquier texto que ustedes visualicen en su mente, eso es una obra. Ajá. Luego viene ya la entidad de expresión, ¿sí? Vean, si pensamos la obra, digamos el Quijote, a ese nivel nos quedamos en cuanto a obra, no solo pensar el Quijote. Y la expresión dice, la realización intelectual o artística de una obra en forma de... Entonces, esa obra del Quijote se puede dar en forma alfanumérica, que sería en texto, ¿no? Una secuencia de palabras, ¿sí?
que van del inicio de la obra hasta el final. Esa es una expresión alfanumérica. Luego, esa misma obra puede expresarse también en forma, digamos, musical, ¿no? No en texto, sino en forma de música, ¿sale? Puede haber una representación también de esa obra, pues en forma multimedia, ¿no? Una notación coreográfica. Puede existir esa obra en forma de sonido, ¿sí? Hablado o grabado. Puede haber esa misma expresión del Quijote en forma de imagen. O puede haberla en forma de escultura, ¿no? En forma de objeto, ¿no? Como dice. En forma de movimiento, que sería como una película. O cualquier combinación de dichas formas. Entonces, vean, tenemos una misma obra expresada en diferentes maneras, ¿sí? Nosotros la que vamos a estar describiendo, bueno, van a ser expresiones en forma alfanumérica. Pero ya ustedes empiezan a contemplar que una misma obra, bueno, se puede expresar en texto, en imagen, en sonido, en movimiento o en cualquier combinación, ¿no? A esto se va a referir la entidad de expresión, ¿sí? Entonces tenemos obra, expresión, y dice, es la forma específica intelectual o artística que recibe una obra cada vez que se realiza, ¿sí? Entonces así vamos avanzando, ¿va? Luego viene, ¿qué características o atributos va a tener una expresión o en dónde vamos a ver reflejada la expresión? Bueno, en esto, dentro de nuestro registro bibliográfico, la expresión va a estar manifestándose en el título, en la forma, en la fecha y en el idioma, ¿sí? Esos van a ser indicadores de la entidad de expresión. Ajá. Luego viene ya la parte con la que nosotros vamos a estar trabajando, que se conoce como la manifestación. Vamos a ver y ahorita lo expresamos, ¿no? Dice, la manifestación representa todos los objetos físicos que presentan las mismas características, tanto en lo que se refiere al contenido intelectual como a la forma física. Cuando se lleva a cabo una obra, la expresión resultante de esta obra puede materializarse físicamente en un soporte. Puede ser papel, audio, video, lienzo. Esta materialización física constituye una manifestación de la obra. Y dice, en algunos casos puede tratarse únicamente de un solo ejemplar físico producido como manifestación de la obra. Entonces, vean, obra y expresión están en un aspecto como abstracto todavía, ¿no? Ya cuando se materializa, como dice aquí, puede ser en un libro, en un video, en un lienzo, en una escultura, entonces esa parte ya materializada de la expresión de la obra va a ser nuestra manifestación, ¿sí? Entonces viene obra, expresión y manifestación. Manifestación ya es la materialización de la expresión de la obra. Ajá, así lo tenemos que ver, ¿sale? Y dice, bueno, en otros casos dice hay múltiples ejemplares producidos. Esto es como el tiraje de un libro, digamos 1000 ejemplares de un libro. Todos esos 1000 ejemplares van a ser nuestras manifestaciones, ¿no? Dice, en otros casos hay múltiples ejemplares producidos. En esos casos hay generalmente un proceso de producción y un editor, productor o distribuidor que es el responsable del proceso. Dice, todos los ejemplares que se hayan producido forman parte del mismo conjunto y se considera ejemplares de la misma manifestación. Luego viene, la entidad manifestación sirve para describir las características que comparten todos los ítems de una determinada publicación, edición. Y es con lo que vamos a estar nosotros trabajando.
con manifestaciones, ¿sí? Y esto nos va a servir, bueno, para describir todas sus características. Cuando el proceso de producción incluye cambios en la forma física, el producto resultante se considera una nueva manifestación. Y esto es, si hay una nueva edición de un libro, bueno, eso ya es una manifestación nueva. Ajá. Y luego viene el último tipo de entidad que se refiere al ítem, que dice un ejemplar determinado de una manifestación, un único objeto físico. Fíjense, esto, si ustedes ya están en su biblioteca, en su catálogo, lo que corresponde a obra, expresión y manifestación, bueno, lo vamos a ver en la parte de descripción bibliográfica, de la ficha bibliográfica. Y la cuestión de los ítems, bueno, pues lo vamos a ver en la tabla o en la sección de ejemplares, ¿no? ¿Cuántas copias tenemos de cierta obra? ¿Sí? Por un lado la descripción de esa manifestación y por el otro, lo que corresponde al ítem, son las copias que tenemos de esa manifestación en nuestra biblioteca. Y aparte, bueno, dependiente ya de la descripción que contenga cada una de esas obras, bueno, cada ítem va a tener ciertas características. Ajá. ¿Como cuáles? Bueno, pues cada ítem puede tener un número de adquisición asignado, o un número de inventario, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Va a tener características como pues su precio, la biblioteca a la cual está asignada. O sea, va a tener otros atributos diferentes a lo que se refiere a la descripción bibliográfica. Esta entidad nosotros no la vamos a ver, pero sí es necesario que ustedes la ubiquen. Ajá. Y entonces, vean, en este gráfico, bueno, se ejemplifican las 4 entidades del grupo 1 de RDA, que es una obra, dice, una obra es realizada mediante una expresión, o sea, mediante texto, sonido, multimedia, etc., ¿no? Y se materializa en una manifestación, en un libro, en un video, en un CD, en una USB, etc., ¿no? Y es ejemplificado por un ítem. ¿Cuántas copias tenemos nosotros de esa manifestación? En sí esto sería como el resumen básico del grupo 1 de RDA. Ajá. Obra, expresión y manifestación. Obra y expresión están en un nivel abstracto, se materializan en una manifestación y se ejemplifican en cada una de esas manifestaciones. Ajá. Ok, bueno, miren, a lo mejor ahorita pues todavía está medio confuso, pero lo vamos a ver ya con algunos ejemplos ya de nuestro registro bibliográfico y ahí nos va a quedar más claro, ¿no? Vean, nosotros tenemos una ficha, un registro bibliográfico de la obra El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ajá. Entonces, vean, ¿cuál es nuestra obra? Bueno, nuestra obra es El laberinto de la soledad. Luego vean, viene la expresión, viene marcado en rojo nuestra obra, ¿no? El laberinto de la soledad. Nuestra expresión, como dijimos, se va a ver reflejada en el título. Y si se fijan, en este caso viene El laberinto de la soledad, pero se trata de una traducción al inglés que viene marcado en el título y aparte también en amarillo, dentro del título preferido, título uniforme, viene el idioma, ¿sí?, al que fue traducida. Entonces tenemos una obra de Octavio Paz que ha sido expresada en cuestión alfanumérica, pero en idioma inglés, ¿sí? Luego, ¿en dónde vamos a ver nuestra entidad manifestación? Bueno, ya en la información que transcribamos sobre las características de esa manifestación, de ese objeto físico, ¿no? ¿Y eso dónde se ve? Bueno, se ve en el pie de imprenta,
O sea, se ve en el lugar de edición, se ve en la cuestión referente al editor, se ve en el año de publicación y también se ve en la descripción física. Digamos cuántas páginas tiene, qué medidas tiene y si tiene material ilustrativo, ¿no? También la vamos a ver en los números internacionales asignados a esa manifestación, como puede ser el ISBN. Ajá. Entonces, como pueden ver, en un registro bibliográfico vamos a ver reflejadas nuestras entidades del grupo 1 de RDA. Una en el título preferido, anteriormente conocido como título uniforme, o sea, el título que se asigna para referirnos a una misma obra, ¿sí? En todas sus diferentes expresiones, como pueden ser traducciones de esa obra. Ajá. Entonces, en el título preferido, título uniforme, vamos a ver reflejada la entidad obra, ¿sale? Luego, en el título propiamente dicho de nuestra manifestación, ahí vamos a ver reflejada la entidad expresión, ¿sí? Y ya lo que se refiere a la entidad manifestación, bueno, lo vamos a ver reflejado en lo que se refiere al pie de imprenta, a la descripción física y al ISBN. Ajá. Lo que son temas, bueno, eso no lo vamos a ver, corresponden al otro modelo de descripción temática. Y por último, como yo les comentaba, bueno, los ítems o la entidad ítem la vamos a ver reflejada en la tabla de ejemplares de cualquier base de datos, ¿no? En cualquier catálogo que ustedes estén, que sea, bueno, que sea serio, puede ser Yanin, puede ser Ale, puede ser Siabook, en cualquiera que manejen en sus bibliotecas siempre va a haber estas dos partes. La parte de descripción bibliográfica, que es la ficha, y la parte de ejemplares, ¿no? Y aquí dice ejemplar 1 en Acatlán, 1 en CEPE y 1 en la escuela de San Antonio, Texas, ¿no? Que aparte de estos, digamos de estas características que nos está diciendo en dónde está cada ejemplar, puede tener, como yo les comentaba, o debe de tener un número de adquisición y ya de ahí se pueden derivar otros datos, ¿no? Pero en nuestro registro bibliográfico ya tenemos dónde se van a ver reflejadas nuestras 4 entidades del grupo 1 de RDA. Y viene otro ejemplo, por ejemplo, la obra, ¿no? Dice Hamlet de William Shakespeare, ¿sí? Expresión, se está expresando en texto, en español, ¿sí? Y puede haber varias manifestaciones, ¿no? Puede haber una edición en Buenos Aires de Espasa Calve en 1940, en México, Editorial Leyenda, 2910, México, Editores Mexicanos Unidos, Madrid, Edivisión. O sea, estas manifestaciones son diferentes ediciones en diferentes partes del mundo de la misma obra de Shakespeare. Entonces, vean, aquí lo podemos empezar a ver como una misma obra se puede relacionar o pueden ya empezar a tener relaciones con diferentes manifestaciones, ¿no? Tenemos Hamlet, ¿sí? Que va a tener una relación con una manifestación en Buenos Aires o en México o en Madrid o con diferentes editoriales. A esto es a lo que se refiere este modelo de entidad-relación, ¿no? Que esto no se podía ver reflejado o no tan claramente con RCA2, el antiguo código de catalogación. Ahora bien, otra parte importante de RDA que debemos de ver es que, bueno, el vocabulario, el vocabulario también cambió. Aunque, bueno, pues todavía al paso del tiempo, a más de 10 años, pues no ha tenido como el peso suficiente para cambiar realmente, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar. Vean, digamos, de su lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver el antiguo vocabulario, el de RCA2. Y en azul vamos a ver ya cómo lo vamos a conocer con RDA. Entonces, vean,
Anteriormente en RCA2 teníamos el encabezamiento, ¿no? Puede ser principal o secundario. Ajá. Así lo conocíamos. Actualmente con RDA lo vamos a conocer como punto de acceso autorizado. ¿Sí? Así lo vamos a tratar de llamar. Luego, en RCA2 teníamos lo que conocíamos como autor o coautor o compositor, etc., ¿no? Autor personal. La palabra autor es lo que estaba presente en RCA2. Actualmente en RDA ya lo vamos a conocer a toda esta parte como creadores. Ajá. Ese es un cambio importante en el vocabulario. Aunque, pues les digo, actualmente pues todavía nos seguimos refiriendo a autores. Y este paso hacia llamar creadores al autor todavía está costando, ¿no? Pero bueno, ya en RDA ya al autor se lo vamos a conocer como creador. Ajá. También en RCA2 lo teníamos con lo que conocíamos como asiento principal. Ahora lo vamos a tener como título preferido más punto de acceso autorizado. Vamos a conocerlo como título preferido, nuestro título principal, ¿no? Y lo que antes conocíamos como título uniforme, ahora lo vamos a conocer como título preferido, título colectivo convencional. Entonces son unos ejemplos de cambio de vocabulario. Referencia de véase, dice punto de acceso variante. Referencia de véase también, punto de acceso autorizado relacionado. Y la descripción física, que antes conocíamos en RCA2, ahora la vamos a conocer como descripción del soporte. Este cambio también es muy importante. Miren, en RCA2 teníamos una área que se conocía como la designación del material, que era donde se nos decía, bueno, a qué tipo de formato nos estamos refiriendo, si era libro, si era un video, si era un disco compacto, si era una película, etc., ¿no? Había un área específica para esa parte. Ahora en RDA, bueno, esa parte fue sustituida y se ha cambiado por 3 etiquetas, en donde se nos va a decir el tipo de medio, el tipo de contenedor y el tipo de contenido. ¿Sí? O sea, y eso está muy relacionado con la entidad de expresión, ¿no? Que es cómo se está expresando la obra, si es texto, video, multimedia, en qué tipo de soporte, digamos si es un disco, un carrete, ¿sí? Y qué tipo de contenido es, o sea, qué es lo que vamos a necesitar para acceder al contenido del documento. Entonces, estas 3 etiquetas son muy importantes, eso es la adecuación como que más visible hacia MAR 21 de parte de RDA, ¿no? Esto también lo vamos a ver a detalle. Y lo que antes conocíamos como portada o fuente principal de información, ahora la vamos a conocer como fuente preferida. Entonces, vean, esto es importante que nosotros lo veamos, porque a lo largo del texto de RDA que vamos a estar viendo, que vamos a estar estudiando, pues ya va a haber esta terminología, ¿sí? Creador, título preferido, descripción del soporte, punto de acceso autorizado, punto de acceso relacionado, creador. Entonces es bueno que lo tengamos presente. Sí, bueno, esto ya sería como un resumen. Dice, en síntesis, lineamientos de la RDA para no olvidar, ¿no? En síntesis, se señala que deben aparecer los elementos mínimos necesarios para que el registro bibliográfico cumpla con su función de atender las tareas del usuario. Y estos elementos mínimos necesarios los vamos a conocer como elementos núcleo. O sea, elementos que debe de contener cada uno de nuestros registros. Dice, también señala que todo elemento se convierte en nuclear si aparece en el recurso. Y ahora, esto es otra parte importante, dice, además de acuerdo con el principio de representación,
el catalogador deberá tomar todo lo que vea, es decir, tomar exactamente lo que se observa y contrario a lo que se señalaba en las RCA2. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo actualmente de RDA? Describir la manifestación, pero con los datos como vengan en ella, ¿sí? O sea, es decir, no vamos a abreviar algo que no esté abreviado, ¿sí? Y vamos a transcribir las frases tal cual en el orden nos las vayamos encontrando en el recurso, ¿sí? A eso se refiere todo esto de toma todo lo que ves y acepta lo que tienes. Dice principio de representación. Dice toma lo que ve, acepta lo que recibe, ¿no? Dice no abrevies palabras en campos transcriptos. Dice, por ejemplo, ¿no? Anteriormente si teníamos el texto tercera edición revisaba, pues la abreviábamos a tercera RBD, así nos lo marcaba el código, ¿no? Y ahora no, ahora si tenemos el texto, así lo transcribimos. Una cosa es importante, no es que ya no haya abreviaturas, sino que si no está abreviado, no lo transcribimos abreviado. Si está abreviado, así lo transcribimos abreviado. O sea, la información se va a transcribir tal y como venga en el recurso. Y este es un aspecto muy importante que nos debemos de fijar muy bien. Dice toma lo que ves. Anteriormente corregíamos, dice corrección de inconsistencias, dice no más abreviatura y acepta lo que tienes, dice facilita la captura automatizada de datos. Estos conceptos los vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo nuestros ejercicios. Vean, este es un ejemplo más o menos. Otra cosa que tiene RDA que a diferencia de RCA2 es que ya está visualizándose para un ambiente de datos ligados, ¿sí? Para facilitar la transcripción y compartir la información entre más entidades de información. Digamos, y estos son ejemplos. Aquí tenemos al creador, tenemos la obra, dos tipos de obra, todas las obras asociadas con una persona. Y dice todas las expresiones de la misma obra. Digamos, Hamlet puede estar expresada en forma de texto, pero en idioma inglés, francés, alemán o español, ¿no? Y luego viene todas las manifestaciones de la misma expresión. Y aquí viene, ¿no? Una manifestación que fue producida en México en el año 2008. Y luego viene todos los ejemplares. ¿Cuántas copias se tienen de esta manifestación de la expresión de esta obra de este creador? Y todo esto, bueno, se puede relacionar. Aquí vemos también otro ejemplo, similar al que vimos hace rato, en donde este es un registro bibliográfico de la Biblioteca del Congreso de Hamlet, traducida al francés, ¿no? Entonces, vean, tenemos la obra Hamlet, tenemos la expresión, que aquí está marcada en el idioma francés, y tenemos la manifestación, lo que se refiere a la manifestación, que está editada en París en 1946 por Gallimard, ¿no? Y tenemos los datos del ejemplar. Entonces ahí tenemos nuestras 4 entidades: obra, expresión, manifestación o ítem. Hasta ahorita más o menos está claro. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran agregar? No, nada, todo está claro. Sí, vean, esta parte de estas 4 entidades de obra, expresión, manifestación e ítem
es la base de lo que ustedes deben de tener para ya conocer RDA, ¿sale? Entonces sí lo debemos de tener muy claro. A medida en que vayamos realizando nuestros ejercicios, los vamos a tratar de ir aterrizando, los vamos a tratar de ir mencionando en cada elemento que nosotros transcribamos, pues con el objetivo de conocer, bueno, de fijárnoslos más, de tenerlos siempre presentes y sobre todo tratar de identificarlos, ¿sale? Entonces, mira, y bueno, igual, como Rosita a lo mejor no es del área, apenas está permeando de esto. Sí quiero, Rosita, que si hay algo que no quede claro, lo expresemos, ¿no? Pero si vamos bien, vamos adelante, ¿va? Claro, hasta ahorita vamos bien, voy tomando mis notas por cualquier cosa y ya regresaré a molestarle, no se Ok, preocupe. sí, claro que sí. Sí, la cuestión es que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, vean, ahorita ya hemos visto una presentación como de introducción a RDA. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a pasar ya al texto de RDA para ver de qué manera vamos a ir aterrizando o cuáles van a ser las pautas para que nosotros empezamos a transcribir información, empecemos a manejar la descripción bibliográfica de nuestras manifestaciones y esto nos va a dar pauta para establecer una base. Ajá. Entonces vean, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y vamos a ver. Ajá. Vean, otra cosa. No, yo les compartí una carpeta en el Google Drive. En ese en esa carpetita vienen todos los materiales que vamos a estar ocupando. Viene el texto íntegro de RDA, la versión que vamos a ocupar. Vienen las listas de encabezamiento de materia, viene el archivo de los ejercicios y todo eso. La recomendación es que, bueno, pues los vayan descargando, ¿no? Vean, vamos a dar una introducción ya, pero dentro del texto de RDA. Este archivito es un resumen que yo he sacado, digamos, de las pautas principales que tenemos que conocer y tomar en cuenta para describir nuestras manifestaciones, ¿no? En el texto original, ahí viene todo el texto. Una de las tareas que, bueno, vamos a tratar de hacer de aquí a mañana, si pueden, es que revisen con cuidado todo el índice del texto grande, ¿sí? Digamos, todos los capítulos que hay, a qué se refiere cada parte, solamente así a verlo de manera general, ¿no? Para empezarlo a conocer. Aquí en la introducción dice, nos dan el propósito y alcance de RDA. Dice, RDA proporciona un conjunto de pautas e instrucciones sobre el registro de datos que apoyan la localización de recursos. Y tenemos que ver qué recurso lo vamos a tomar igual ya como una manifestación, ¿no? O sea, como nuestro libro, como nuestra obra materializada en forma física. Ajá. Dice, los datos creados mediante el uso de RDA para describir un recurso están diseñados para ayudar a los usuarios en la realización de las siguientes tareas. Y esto es otra cosa muy importante, son las tareas del usuario. O a final de cuentas es el objetivo que tiene RDA para con el usuario, ¿no? Ayudarlo en estas siguientes tareas que dice encontrar recursos que corresponden a los criterios de búsqueda establecidos por el usuario. Ajá. Identificar, dice confirmar que el recurso descrito corresponde al recurso buscado. O para distinguir entre dos o más recursos con características similares. Seleccionar un recurso que es apropiado para las necesidades del usuario y obtener o adquirir o tener acceso al recurso descrito. O sea, es decir, RDA pretende ayudar al usuario en toda esta tarea o en esta labor que significa
buscar información sobre un tema específico o sobre una obra o sobre un autor o sobre un tema, ¿sí? Localizarlo, ayudarlo a seleccionar lo que él necesita y finalmente ayudarlo a que obtenga el material, ¿sí? Que lo ayude en su, bueno, labor de investigación, en sus tareas, etc. Dice, en RDA hay una línea clara de separación entre las pautas e instrucciones sobre el registro de datos y aquellas sobre la representación de los datos. Esta separación se ha establecido con el fin de optimizar la flexibilidad en el almacenamiento y visualización de los datos producidos mediante el uso de RDA. Dice, fíjense, aquí es donde queremos que ustedes revisen el índice. Dice, en los capítulos del 1 al 37, tiene 37 capítulos, y aquella sobre la presentación de los datos que se cubren en los apéndices D y E. Entonces, del capítulo 1 al 37 se nos va a decir cómo vamos a transcribir, ¿sí? Y en el D y E, bueno, cómo los vamos a representar. ¿A qué se refieren estos apéndices? Bueno, en el uso de mayúsculas, la puntuación que vamos a llevar, que esa la vamos a llevar muy bien y no la vamos a tener que aprender. Luego viene relación con otras normas de descripción. Bueno, aquí en este apartado básicamente se nos dice que pues RDA sí toma su base de las RCA2 y de otras normas, ¿no? Como pueden ser las ISBD, también de MAR 21, etc., ¿no? Luego vean, dice modelos conceptuales, que era lo que estábamos viendo. Un elemento clave en el desarrollo de RDA es el alineamiento con los modelos conceptuales para datos bibliográficos y de autoridad desarrollados por la IFLA, que estos serán lo que vimos en un principio, el modelo FRBR y el modelo para datos de autoridad que se conoce como FRAD, ¿no? Dice, estos modelos proporcionan a RDA un marco fundamental que tiene el alcance necesario para apoyar la cobertura integral necesaria para los tipos de contenido y medios, la flexibilidad y expansión necesaria para acomodar las nuevas características de los recursos emergentes, que era lo que comentábamos, ¿no? Que ya con Internet, pues el libro dejó de ser el rey y pues actualmente ya hay mucho más formatos. Luego viene también para la adaptabilidad necesaria para que los datos producidos funcionen dentro de un amplio margen de entornos tecnológicos. Y esto es importante, RDA nos va a decir las pautas, las instrucciones, pero esto está independiente al tipo de formato o base de datos en donde nosotros podemos ingresar esos datos, ¿no? Dice, alineamiento con FRBR. Dice, los elementos de datos de RDA que describen un recurso generalmente reflejan los atributos y relaciones asociadas con las entidades de obra, expresión, manifestación e ítem, como están definidos en FRBR. Esas entidades se definen en RDA como sigue. Y aquí lo vamos a ver, lo que vimos de obra, expresión, manifestación e ítem, pero ya con la definición oficial de RDA. Dice, obra, una creación intelectual o artística diferenciada, ¿sí? Por ejemplo, el contenido intelectual o artístico. La expresión, dice, la realización intelectual o artística de una obra en forma alfanumérica, notación musical o coreográfica, sonido, imagen, objeto, movimiento, que es lo que vimos, ¿no? Luego la manifestación, que es la materialización física de la expresión de una obra. Y el ítem es un ejemplar determinado de una manifestación. Dice, en ediciones futuras, el alcance de RDA se puede ampliar para cubrir atributos y relaciones adicionales
que están asociadas con estas 4 entidades y para apoyar la localización de recursos, pero que no están definidos actualmente en FRBR. Y es decir, o sea, RDA se generó, bueno, con el fin de cubrir todo el espectro bibliográfico del universo bibliográfico. Luego viene, vean, vamos a definir algo que vamos a estar viendo también constantemente en todos los diversos capítulos que vamos a ver y en todas las partes que vamos a tener que transcribir y que van a ser llamados elementos núcleo, ¿sí? O sea, vamos a tomarlo como elementos necesarios, indispensables, que tenemos que tener en nuestra descripción, ¿sí? Dice, elementos núcleo, ¿no? Dice, ciertos elementos de RDA están identificados como elementos núcleo. Los elementos núcleo de RDA para la descripción de recursos fueron seleccionados de acuerdo con la evaluación del modelo, del valor de cada atributo en relación como apoyo a las siguientes tareas del usuario. Dice identificar y seleccionar, identificar obras, identificar el creador. Dice los elementos núcleo de RDA para la descripción de entidades asociadas con los recursos se seleccionaron de acuerdo a la evaluación igual del modelo, del valor de cada atributo en relación como apoyo a las siguientes tareas del usuario, que son las siguientes, ¿no? Encontrar una persona, o sea, un creador, o identificar una persona, familia o entidad corporativa. Y dice, como mínimo, la descripción de un recurso para una obra, expresión, manifestación o ítem debería incluir todos los elementos núcleo que son aplicables y fácilmente reconocibles. La descripción debería incluir también todos los elementos adicionales que se requieran en un caso particular para diferenciar recursos de uno o más recursos que tengan información e identificación similar. Dice, la descripción de una entidad asociada con un recurso debería incluir todos los elementos núcleo que son aplicables y fácilmente reconocibles. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos núcleo así los más básicos? Bueno, pues toda obra debe de tener necesariamente un título, ¿no? Entonces, el título es por excelencia el elemento núcleo principal que todo registro bibliográfico debe de tener. Y otros elementos núcleo, bueno, pues ya puede ser el autor, la mención de responsabilidad, el pie de imprenta, que se refiere ya al lugar de publicación, la editorial y el año, la descripción física, que son el número de páginas, las dimensiones, etc., ¿no? Los números normalizados, que son el ISBN, o sea, todos esos elementos básicos que nosotros conocemos ya desde RCA2, los vamos a llamar ahora elementos núcleo. Entonces, otra parte es la terminología. Dice, los términos utilizados, dice explicación de términos clave. Los términos utilizados como nombres de los elementos de los datos en los capítulos 2 al 4, nosotros vamos a estar trabajando en el capítulo 2, están definidos al comienzo de las instrucciones para el elemento específico. Todos los términos utilizados con un significado específico están definidos en el glosario. Y el primer término que tenemos que conocer muy bien es el recurso, ¿no? Dice, el término recurso se usa en los capítulos 2 al 4 para referirse a una manifestación o ítem, o sea, a un libro tal cual, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar recurso o manifestación. Dice, en la mayoría de los elementos incluidos en los capítulos 2 al 4, el término recurso se refiere normalmente a una manifestación. Dice, pero sin embargo, para ciertos elementos de estos capítulos, el término recurso se refiere a un ítem, o sea, a una copia. O ejemplar, por ejemplo, historia de custodia del ítem, fuente inmediata de adquisición del ítem. El término recurso, dependiendo de lo que se está describiendo, puede referirse a una entidad individual,
o sea, un videodisco individual, a un agregado de entidades, por ejemplo, 3 hojas de mapas, o a un componente de una entidad, por ejemplo, una diapositiva publicada como parte de un conjunto de 20. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿va? Luego viene, el término recurso se puede referir ya sea a una entidad tangible, por ejemplo, un audiocassette, o a una entidad, pero es que se me tapó aquí, o a una entidad intangible, por ejemplo, a un sitio web, que es lo que comentábamos. Ya puede ser físico o puede estar albergado en el ciberespacio, ¿no? En ambos casos nos vamos a referir a recurso. Ajá. Dice, ahora vean, viene el tipo de descripción, ¿no? Como ustedes saben, en RCA2 había 3 tipos, ¿no? La básica, el primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, ¿sí? Y aquí en RDA, pues bueno, ya nos vamos a referir como descripción integral, analítica y jerárquica. Dice, algunas pautas de instrucciones en los capítulos 2 al 4 se refieren a formas específicas de describir un recurso. Y fíjense, el término descripción integral se refiere a una descripción del recurso como un todo. Por ejemplo, un mapa, una publicación periódica, etc. El término descripción analítica se refiere a una descripción que describe una parte del recurso más amplio. Por ejemplo, un volumen individual de una biografía de 3 volúmenes, un mapa individual que forma parte de una serie de mapas. Entonces, es descripción integral, es el todo. Descripción analítica es una parte, ¿sí? Y el término descripción jerárquica se refiere a una descripción que combina una descripción integral de un recurso total de descripciones analíticas de una o más de sus partes. O sea, ya es una descripción más completa. Ajá. En otra parte dice esta obra, expresión, manifestación e ítem. Aquí se nos vuelve a repetir ya lo que vimos. Si quieren ya lo saltamos. Y dice objetivos y principios funcionales. Los datos que describen una manifestación o ítem deberían habilitar al usuario para, igual nos vienen sus tareas, ¿no? Encontrar manifestaciones, identificar recursos, seleccionar recursos y finalmente obtener esos recursos. Ajá. Ok, ahora vienen los elementos básicos que nosotros vamos a estar transcribiendo de nuestras manifestaciones. Dice, ahorita otra cosa, estamos en la introducción de RDA, ¿sí? Estamos en el capítulo 1, ¿no? Estas instrucciones tienden a aplicarse a todos los demás capítulos. Entonces casi siempre nos van a referir a este primer capítulo, pero nosotros ya sabemos, ya vamos a saber a qué se van a referir, ¿no? Dice, elementos básicos, dice, cuando registre datos que identifican y describen una manifestación o ítem, incluya como mínimo todos los elementos siguientes que son aplicables y fácilmente reconocibles. Y tenemos, en primer lugar, pues al título, ¿no? Al título propiamente dicho, viene la mención de responsabilidad, la mención de edición, la numeración de publicaciones seriadas, la mención de producción, de publicación, mención de distribución. Y en cada una de estas, digamos, en la mención de publicación, vamos a tener el lugar de publicación, el nombre del editor y la fecha. Viene mención de distribución cuando no tengamos lugar de publicación o de fabricación, fecha de derechos de autor, luego mención de serie, dice título propiamente dicho de la serie, numeración de la serie, título propiamente dicho de la subserie y numeración de la subserie. Identificador de la manifestación, que esto se refiere a los ISBNs.
al tipo de soporte y a su extensión, que sería parte de la descripción física. Ajá. Entonces, vean, en esta parte nos están diciendo qué elementos nosotros mínimamente tenemos que contemplar o buscar dentro de nuestra manifestación para transcribirlos en nuestro registro bibliográfico. Ajá. Luego ya viene una parte que es muy importante, que es la descripción. Dice, pautas generales para la transcripción de la información. Lo vamos a leer y ahorita se los explico. Dice, las instrucciones en los capítulos 2 al 4 especifican la transcripción de ciertos elementos tal y como aparecen en la fuente de información. Y esto es muy importante, esto también va, este enunciado nos lo tenemos que grabar muy bien, ¿no? Dice, tal y como aparece en la fuente de información, eso se nos va a estar repitiendo muy constantemente. Dice, cuando transcriba, aplique las pautas generales siguientes. Dice, para mayúsculas hay una serie de instrucciones, ¿no? Para la puntuación también. Marcas diacríticas, símbolos, espaciado en iniciales y siglas, letras o palabras para ser leídas más de una vez, abreviaturas, inexactitudes. Cuando estas pautas refieren a un apéndice, aplique las instrucciones adicionales dadas en ese apéndice según sean aplicables al elemento que se está transcribiendo. Entonces, vean, nosotros vamos a estar transcribiendo información y RDA nos dice que la transcribamos tal cual venga en el recurso. Pero esta parte se va a referir a transcribirla tal cual venga, pero nos vamos a referir en el orden exacto de las palabras, ¿sí? Porque, digamos, si el título, todo el título viene en mayúsculas, si tomamos literal, esto sería, bueno, transcribir el título en mayúsculas, pero no. Para esto RDA tiene ciertos apéndices que nos dice qué hacer y cómo transcribir esta información, ¿no? Digamos, en forma general, para el título o para los títulos, nosotros vamos a estar transcribiendo de acuerdo a las reglas gramaticales de la Real Academia de la Lengua Española, en el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, si nuestro título viene todo en mayúsculas, bueno, nosotros sí lo vamos a transcribir en el orden de las palabras, pero vamos a hacer los cambios de altas y bajas conforme a nuestro apéndice, ¿sí? Que ese va a ser otra tarea que vamos a tener para mañana, que revisen el apéndice, los apéndices. Ahorita les digo cuáles, ¿no? Entonces, vean, RDA nos está diciendo que, bueno, cómo vamos a hacer nuestra transcripción. Y para eso vamos a tener apéndices dentro de RDA que nos van a ayudar. ¿Sale? Entonces, tenemos pautas para la transcripción, tenemos elementos básicos que vamos a transcribir de nuestras manifestaciones, tenemos objetivos, RDA nos define lo que es obra, expresión, manifestación e ítem, tenemos terminología, que ya también la vimos, y tenemos elementos núcleos, elementos indispensables. Ajá. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? No, ninguna. ¿No? Miren, ya mañana vamos a empezar a generar nuestros ejercicios, ¿sí? Ya a partir de mañana vamos a empezar a trabajar con el capítulo 2 de RDA, que se refiere a la identificación de manifestaciones e ítems, que básicamente es la catalogación en este caso va a ser de libros, ¿no? Y aquí, a partir de mañana, vamos a empezar a trabajar este capítulo. Ahorita esta clase, bueno, pues ha sido a manera de introducción, ¿no? Entonces, vean, si no tienen algún comentario de esta parte como de introducción a RDA, vamos a pasarnos a la parte ya del formato en donde vamos a aterrizar toda nuestra
información. Ajá. Que se refiere al formato MARC, ¿sí? Entonces déjenme dejarles de, bueno, aquí está, ¿no? Mire, vamos a ver su descripción y luego ya vamos a pasar directamente con ya el formato MAR, lo vamos a conocer porque eso lo vamos a estar trabajando constantemente. Ajá. Primero vamos a identificar los elementos de nuestros libros y luego vamos a revisar la etiqueta que le corresponde en MAR 21, cómo transcribirla, cómo asentarla y cómo transcribir nuestra información, ¿no? Entonces vean, dice MAR 21, ¿no? MAR es el acrónimo de Machine Readable Cataloging, ¿no? O catalogación legible por máquina. ¿Qué significa? Que una máquina puede leer e interpretar los datos contenidos en un registro catalográfico en función de una serie de elementos que actúan como señaladores de los datos. O sea, cada elemento de nuestro registro bibliográfico va a tener un identificador que es, pues, las etiquetas MARC, ¿no? Entonces tenemos etiquetas para que identifique el título o la mención de responsabilidad o el pie de imprenta o la descripción física. Ajá. Dice, MAR 21 es un protocolo de identificación para el intercambio de información que permite estructurar e identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora. Dice, este formato fue creado por un equipo de bibliotecarios de la Biblioteca del Congreso. Dice, al haber sido diseñados para proveer especificaciones sobre la estructura con que los datos serán comunicados entre sistemas de información cooperantes, no imponen pautas de almacenamiento interno, de visualización, identificación y ni descripción de los datos bibliográficos. Del almacenamiento y la visualización se ocupará el software. ¿Qué quiere decir esto? Que MAR 21 no es un software, ¿sí? Sí, no, son una serie de, pues, de etiquetas que nosotros podemos, con este modelo de etiquetas, podemos generar un software que esté basado en MAR 21 y de esta manera hacerlo interoperable entre otros tipos de software, ¿sí? Así es como, digamos, registros creados en Yanium o en Aleph o en Siabok, bueno, pues se pueden migrar de uno al otro sin problema de pérdida de información, porque todos ellos utilizan como base MAR 21. Ajá. Utilizan este protocolo de identificación, ¿sale? Dice, vale decir que MAR 21 no es un software, es una estructura para registro de datos bibliográficos que se aplica a una base de datos creada con el software que se crea más conveniente, ¿sí? Entonces, MAR 21 es un protocolo, ¿sale? Y luego, bueno, ¿cómo está estructurado MAR 21? Dice, los formatos o familias de MAR 21 son de 5 clases diferentes, desarrollados para fines específicos y son formatos para datos bibliográficos. Y dice, codifica los datos para describir, recuperar y controlar los diferentes tipos de materiales bibliográficos, como por ejemplo libros, publicaciones seriadas, recursos electrónicos, mapas, música, materiales visuales y materiales mixtos. Por ejemplo, pues todos los soportes en los que el conocimiento humano puede estar almacenado, ¿no? Luego dice, es otra parte, fíjense, formato para datos de autoridad. Esto está relacionado con otra familia de RDA. Dice, codifica la información contenida en registros de autoridad de nombres, materias y series, ¿sí? Entonces tenemos una parte igual que en RDA, una parte para la descripción bibliográfica, otra parte para el desarrollo de los catálogos de autoridad
Dice formata para datos de existencia. Codifica información específica como la asignatura topográfica, cantidad de ejemplares, volúmenes, instituciones que posee un ítem, etc. O sea, la parte de ejemplares, ¿no? Y formato para datos de clasificación. Codifica información contenida en un sistema de clasificación. Por ejemplo, el sistema de clasificación decimal Dewey, el sistema de clasificación universal o cualquier otro sistema que desee automatizar. Y dice formatos para datos de la comunidad. Dice codifica descripción de recursos no bibliográficos que responden a las necesidades de información de una comunidad como individuos, organizaciones, programas o servicios, eventos y otros recursos que pueden ayudar a los usuarios a conseguir información que necesiten. Estos son los tipos de formatos que tiene MAR. Nosotros vamos a estar utilizando el formatos para datos bibliográficos, ¿sí? Con ese es con el que vamos a estar trabajando todo este curso, ¿sale? No nos vamos a meter con los datos de autoridad, ni ítems, ni clasificación. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de un registro MAR? Dice estructura del registro. Dice especificada en la norma ISO 2709 que establece que las partes que componen un registro es el líder o cabecera, que eso ya lo vimos en el curso anterior, que son las primeras 24 posiciones. Luego el directorio, que es un índice generado o interpretado por la computadora, sigue inmediatamente a la cabecera en la posición 24 y remite a la localización de los campos de datos de registro. Entonces, líder, cabecera, dice campos variables, y dentro de esto dice hay dos tipos de campos variables. Uno de control, que son los campos etiquetados en las etiquetas 00X y no contienen indicadores ni códigos de subcampo, y de datos, que son campos etiquetados de la etiqueta 010 y tantos a la 800 y tantos, ¿no? Y pueden tener definidos o no indicadores o no, todos tienen el subcampo A. Y en este tipo de campos variables, que es de datos, nosotros vamos a estar transcribiendo nuestra información. Esta parte es la que nosotros vamos a trabajar del formato MAR. Luego viene la designación del contenido, que va a corresponder a etiquetas, que esas son las que vamos a estar manejando. Dice número de 3 dígitos usados para identificar los campos que componen un registro. Y al tipo de dato que le sigue, por ejemplo, el campo título, se identifica con la etiqueta 245. Luego viene otra parte que son los indicadores que también vamos a estar manejando. Dice, 2 caracteres que se usan al comienzo de los campos variables contienen valores que interpretan la información sobre el tipo o función de los datos en el campo identificados independientemente. Y esto luego los vamos a ver, ¿no? Luego, códigos de subcampo. Entendemos como subcampos a cada elemento que compone un campo. Los códigos de subcampos son de 2 caracteres que preceden a cada elemento para identificarlo y señalar su localización dentro de un registro. Un código de subcampo está compuesto por un delimitador, representado por el símbolo de pesitos, y de un identificador o carácter alfanumérico o numérico. Y pues bueno, miren, básicamente con estos es con lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Digamos, la etiqueta puede ser una etiqueta de título, que es la 245, que va a tener 2 indicadores y va a tener diversos subcampos para definir cada bloque de información. Digamos, el subcampo es para ingresar el título propiamente dicho. El subcampo B sería para ingresar un subtítulo o título paralelo. Y el subcampo C es para ingresar la mención de responsabilidad. Entonces tenemos la etiqueta, los indicadores y los códigos de subcampo. Con eso nosotros vamos a estar trabajando todo este curso, ¿no?
Dice, contenido del registro, ¿no? Datos. Con eso es lo que vamos a estar trabajando. Dice, es la información bibliográfica contenida en el registro, definido por normas ajenas al formato, o sea, normas son las RDA, y el formato es este protocolo, ¿sí? Como reglas de catalogación, sistemas de clasificación, tesauro de materia, listas de código y otras convenciones usadas por la organización que crea un registro. Ajá. Es decir, en síntesis, MAR 21 nos va a servir para aterrizar toda nuestro análisis de información que vamos a transcribir, ¿sí? MAR 21 nos va a ayudar a desglosar y marcar cada elemento de información para que tenga sentido, ¿sí? Es decir, para que una cadena de textos, pues el sistema sepa que se trata de un título o si se refiere a una editorial o a un lugar de publicación, ¿sí? Es un marcaje de texto, ¿no? Y esto es pionero porque actualmente pues hay muchos, las bases de datos pues se basan en eso, ¿no? En decirle al sistema a qué se refiere cada elemento del registro bibliográfico. Ajá. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Bueno, entonces hasta ahorita tenemos las reglas que nos van a servir para transcribir nuestra información, el protocolo con el cual lo vamos a marcar, ¿sí? Y ahora vamos a irnos ya a la parte, digamos, formal, para que conozcamos, pues, a qué se refiere el formato MARC. Ajá. Entonces, para esto, fíjense, vamos a estar, a ver, déjenme les comparto la pantalla nuevamente. Y casi siempre vamos a teclear MAR 21. Nos va a dar como resultado siempre la versión en español, que es sobre la que vamos a estar trabajando. Y en MAR 21, bueno, pues vamos a tener, esta es la versión en español. Dice la edición concisa del 2007. Y aquí vienen su tabla de contenido. Ajá. Dice la introducción, la cabecera, el tipo de etiquetas. Que se refiere al campo de control, campos de control, campos para números y códigos, campos de clasificación y signatura topográfica, campos de entrada principal, campos para el título, campos 250 288 que se refiere a la edición y al pie de imprenta, campos de descripción física, campos de mención de serie, campos de notas, campos de materia. Nosotros vamos a estar trabajando entre los campos del título, lo que se refiere a campos de título, hasta el campo de notas, ¿sí? Esta parte es la que nosotros en esta parte del curso vamos a estar trabajando con el formato MARC. Todas estas etiquetas las vamos a ir desglosando poco a poco, estudiando muy bien, para que cuando lleguemos o nos enfrentemos a un software de gestión bibliotecaria, bueno, pues ya sepamos a qué se refiere cada elemento. Ajá. ¿Sale? Entonces, digo, vamos a ir poco a poco, vamos a ir conociendo exactamente cada etiqueta, cada par de indicadores y cada elemento de subcampos. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la introducción al formato bibliográfico, que es lo que nos dice MAR 21. Es más o menos extensa, lo vamos a ver como un resumen nada más para que quede pues claro, ¿no? Dice alcance del formato bibliográfico. Dice el formato MAR 21
ha sido diseñado para servir como portador de la información bibliográfica relativa a, dice, materiales textuales impresos, o sea, libros, manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos continuos, que son revistas, materiales visuales y materiales mixtos. La información bibliográfica comúnmente incluye títulos, nombres, tópicos, notas, datos de publicación, información sobre la descripción física de un ítem, y el formato bibliográfico contiene elementos de información para los siguientes tipos de materiales. Y aquí miren, los vamos a ver, pero estos todavía tienen como que cierta colita de las RCA2, ¿no? O sea, están basados en eso, ¿no? Pero pues sirven, dice, los tipos de materiales que contempla son libros, recursos continuos, que son revistas, archivos de computador, mapas, música, materiales visuales, materiales mixtos. Y en cuanto a libros, dice, se utiliza para materiales textuales impresos, electrónicos, manuscritos y en microformatos, cuya naturaleza es monográfica, ¿sí? O sea, cómo se publican un libro. Luego, tipos de registros bibliográficos. Los registros bibliográficos MARC se distinguen de todos los otros tipos de registros MARC mediante códigos específicos de cabecera, que es la etiqueta, la 06, que es el tipo de registro, que identifican a los siguientes tipos de registros bibliográficos, que es material impreso textual, material manuscrito textual, archivo de computador, material cartográfico manuscrito, música impresa, música manuscrita, grabación sonora, o sea, vienen todos los tipos de registro que nosotros podemos usar en MARC, ¿no? Los microformatos, ya sean originales o reproducciones, no se identifican como un tipo especial de registro. El aspecto de la microforma es secundario al tipo de material al cual pertenece el ítem original. Por ejemplo, el libro, ¿no? Dice, lo mismo es aplicable para los archivos de computador, ya que el aspecto del archivo es secundario. Sin embargo, ciertas categorías de recursos electrónicos se codifican como archivos de computador. Y luego vienen los componentes del registro bibliográfico, que es lo que estábamos viendo en la presentación anterior. Pero esta ya es la descripción formal que nos da MARC. Dice, un registro MARC bibliográfico consiste en 3 componentes principales, que es la cabecera, el directorio y los campos variables. En este curso vamos a estar viendo campos variables. La siguiente información resume la estructura de un registro individual MARC, ¿sí? Que la cabecera, elemento de información que esencialmente proveen datos para el procesamiento del registro. Los elementos de información contienen números o valores codificados y se identifican por la posición relativa al carácter. Dice, la cabecera posee una longitud física de 24 caracteres y constituye el primer campo de un registro MARC, ¿sí? Esto es importante que lo sepan, esto lo vimos en el curso anterior. Ahorita con Rosita lo vamos a ver terminando la parte de descripción. Entonces, ahorita no lo vamos a ver, ¿no? El directorio igualmente lo vimos la vez pasada, lo vamos a ver con Rosita terminando esta parte de descripción. Y lo que sí vamos a ver son los campos variables. En este curso dice, dentro de un registro bibliográfico MARC, los datos se organizan como campos variables y cada uno de estos se identifican mediante una etiqueta numérica de 3 caracteres que se almacena en la entrada correspondiente en el directorio. Cada campo termina con un carácter terminador de campo. El último campo de un registro finaliza tanto con un terminador de campo como con un terminador de registro. Luego dice campos variables de control, que no lo vamos a ver,
y campos variables de datos, que eso sí, nosotros los vamos a ver. Los campos variables restantes que se definen dentro del formato, además de estar identificados en el directorio mediante una etiqueta de campo, los campos variables de datos contienen dos posiciones de indicadores almacenados al inicio de cada campo y un código de subcampo de 2 caracteres precede a cada elemento de información dentro del campo. Ahora dice, los campos variables de datos se agrupan en bloques de acuerdo con el primer carácter de la etiqueta, la cual identifica, con algunas excepciones, la función de los datos dentro del registro. El tipo de información de campo se identifica por el resto de la etiqueta. Y aquí viene, los campos que inician con 0, las 2X significan que otros 2 dígitos, ¿no? Dependiendo el tipo de etiqueta que tengamos. Dice, pero si inicia con 0, dice información de control, números de identificación y clasificación. Si inicia con 1, se refiere a cientos principales. Si inicia con 2, o está en el rango de los 200, son para títulos y párrafos de título. Si inicia con 300, es la descripción física. Si inicia con 400, son las menciones de serie. Si inicia con 500, son las notas. Si inicia con 600, son campos de acceso temático. Si inicia con 700, son asientos secundarios. Si son 800, son asientos secundarios de series. Y si son 900, son reservados para la implementación local, ¿no? Nosotros, como ya les comenté, vamos a usar del rango de bloques de los 200 a los 500, ¿sí? Que es donde vamos a poder describir nuestras manifestaciones. Ajá. Luego viene dentro de los bloques de las etiquetas 100, 400, 600, 700 y 800, se preservan criterios paralelos de la designación de contenidos. Bueno, pues esto ya no lo vamos a ver, ¿no? Posiciones de los indicadores. Esto, miren, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a editar, pero lo vamos a revisar. Pero ya es hasta que generemos nuestros ejercicios donde los vamos a ver de mejor manera, ¿no? Dice posiciones de indicadores. Las dos primeras posiciones de carácter de un campo variable de datos contienen valores que interpretan o complementan los datos que se encuentran en el campo. Y esto, fíjense, los indicadores nos van a decir, digamos, si o sirven para indicarnos en un ejemplo si nuestra manifestación tiene autor o no tiene autor, ¿no? Es lo que nos va a indicar el primer indicador en el campo de título. Y nos va a decir, por ejemplo, el segundo indicador, cuántos caracteres vamos a nosotros a discriminar para empezar a indizar. Entonces, por lo regular, pues son los artículos iniciales. Eso los vamos a eliminar, pero no de la transcripción, sino le vamos a indicar al sistema cuántos caracteres debe de tomar en cuenta para empezar a indizar. Esa es la función, digamos, del indicador, ¿no? En otro caso, nos va a decir si se trata de una traducción, nuestra obra, ajá. O nos puede decir, por ejemplo, de qué tipo de tesauros nosotros sacamos la cuestión temática. Dice, los indicadores se interpretan de manera independiente, es decir, su significado no está adscrito a los indicadores tomados en conjunto. ¿Sí? Los valores de los indicadores pueden corresponder a caracteres alfabéticos en minúsculas o a un carácter numérico. Se utiliza un espacio en blanco, representando en este documento como un gato, cuando una posición de carácter no ha sido definida, que eso también lo vamos a encontrar mucho, ¿no? Dice, en una posición definida de indicador, un espacio en blanco podría tener un significado asignado o podría significar que no se provee información. Ajá.
Finalmente vamos a ver lo que son códigos de subcampos. Dice 2 caracteres que distinguen a los elementos de información dentro de un campo, los cuales requieren ser manipulados por separados. Un código de subcampo consiste en un delimitador representado en este caso mediante un signo de pesos, seguido por un elemento identificador. Digamos, en este caso tenemos el identificador como signo de pesos, pero digamos en Xiaobook utilizan utilizan otro tipo de indicador, así como en Yanium utilizan la barra paralela, o sea, dependiendo del software es el tipo de indicador. Y ahora viene, seguido por un elemento identificador. Los elementos identificadores pueden corresponder a un carácter alfabético en minúscula o a un carácter numérico. Y esto es, ese segundo identificador puede ser una letra A, casi siempre el subcampo A va a estar presente en todas las etiquetas y es el que más vamos a usar. Y bueno, repetibilidad, esto ya pasa. Entonces vean, esto es lo que la descripción formal que nos da MAR 21. ¿Cuál sería el resumen? Bueno, que ya para empezar a codificar nuestra información, pues nosotros vamos a contar primero con una etiqueta de 3 caracteres que nos va a decir a qué tipo de elemento del registro bibliográfico nos estamos refiriendo, o sea, es decir, si es un título, si es un autor, si es un pie de imprenta, si es una descripción física, ¿no? Luego vamos a tener indicadores que nos van a dar información de cómo se debe de codificar la información ya que nosotros transcribamos, ¿sí? Entonces tenemos etiquetas, indicadores y códigos de subcampo, que en los códigos de subcampo ya vamos a ir transcribiendo cada bloque de información de nuestro registro bibliográfico. O sea, es decir, en estos códigos de subcampo vamos a ir transcribiendo títulos, subtítulos, menciones de responsabilidad, lugares de edición, editoriales, años, es decir, todos los componentes que nos va a dar RDA a través de sus instrucciones y que nosotros vamos a ir transcribiendo en nuestros registros bibliográficos. Entonces, bueno, pues en esta sesión tratamos de dar una introducción a lo que fue los antecedentes de RDA, lo que es RDA, lo que nos plantea de un inicio, y bueno, también de lo que es el formato MAR, que nos va a ayudar para la codificación de nuestra información. Con estos elementos nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario, si tengan alguna duda de cómo se va a desarrollar el curso, de cómo vamos a estar ocupando. No sé si quieran comentar algo. Yo te quería comentar, ¿dónde dices que están los ejercicios y todo lo que habías mandado? Fíjense, yo les mandé un mensaje, pero díganme si yo igual se los vuelvo a mandar. Miren, les voy a compartir una carpeta. Aquí está, ¿no? Esta es la carpeta que yo les he compartido y les debió de haber llegado un correo electrónico. Nada más si confírmenme si a todo les llegó. Sí, sí me llegó. Estoy revisando el material precisamente. Ajá, ok. Entonces, ahí es el material del curso, ¿no? ¿A quién no le llegó? ¿A ti, Eli? ¿Tú no tienes ese correo? No. Lo estoy checando y no. Ok, si no, no te preocupes. No lo encuentro. Mira, no te preocupes. Ahorita acabando la sesión, te vuelvo a mandar la liga, ¿no? Ok, gracias. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Miren, básicamente es esta la unidad. Les voy a compartir
Esta es la carpeta, ¿ya lo están viendo en pantalla? Sí. Miren, no, esta Sí, ya no se es, ve. es este de curso RDA Mar 21. Esta es la que yo les voy a compartir. Y en esa carpeta vienen las listas de encabezamiento de materia que nos sirvió para la parte, para el curso anterior y que nos va a servir con Rosita para la parte de puntos de acceso. Vienen los códigos de lugar y país de Marc. Viene el texto completo de la edición de RDA. Ajá. Viene, bueno, un Excel que ocupamos, que vamos a ocupar también. Viene la definición de Mar 21, el manual. Y viene este archivo de texto que nos va a servir para generar nuestros ejercicios. O sea, en este archivo de texto, todos vamos a poder escribir al mismo tiempo o va a ser la pizarra. Ahorita está en blanco, pero ya a partir de mañana vamos a empezar a trabajar, ¿sí? O sea, es decir, cada quien va a tener acceso, debe de tener abierto este archivo, ¿sí? Para que con base en los ejercicios que nosotros tenemos, ahí también ahorita se los enseño, bueno, vamos a ir transcribiendo, ¿no? Digamos, etiqueta 245, indicadores 10, primer subcampo A y la transcripción del título, ¿no? Digamos el Quijote, ¿sí? Así vamos a ir generando nuestros ejercicios cada uno de nosotros. Pero antes, bueno, pues vamos a revisar qué nos dice RDA conforme, digamos, a la transcripción del título, ¿no? Cómo vamos a transcribir un título y qué debemos de tomar en cuenta para transcribir de forma correcta nuestro título. Ya que veamos esa parte de RDA, nos vamos a ir a Mar 21. Ya vamos a revisar la etiqueta 245. Y ahí se nos va a explicar a qué se refiere esta etiqueta, cómo vamos a transcribir los indicadores y qué tipo de subcampo le corresponde a cada elemento que nosotros vamos a ver en RDA. Así es como vamos a trabajar. Entonces, para mañana, yo les pediría que antes de empezar la clase, si tengan abierto este archivo de texto y que ya que en él vamos a estar haciendo nuestros ejercicios, ¿no? Y también dentro de esta carpeta les voy a poner, miren, tenemos dos cosas. Ya habíamos generado en el curso anterior un archivo de ejercicios, ¿sí? Yo les había pedido, lo conformé, lo voy a revisar y si ese no sirve, bueno, con ese vamos a trabajar, ¿no? Pero digamos para el caso de Rosita, te voy a pedir, Rosita, que me mandes las imágenes de 2 libros, ¿sale? Ok, correcto. Que me mandes la cubierta, a ver, espérame, déjate explico. Vean, me vas a mandar lo que es la cubierta, o sea, que es digamos, la presentación del libro, ¿sí? La contracubierta, y que también me mandes lo que se conoce como la portada, que la portada es la página ya dentro del libro, donde vienen todos los datos del título, el autor, la editorial puede venir, el año de edición, eso y la contraportada, que es la página donde viene el ISBN, el lugar donde fue publicado o editado, si viene la cuestión de la edición, ¿sí? Esa también me la mandas. Manda también la última página numerada, ¿sí? O sea, el numerito donde se vea la última página numerada. Y también otra foto en donde se puedan apreciar
las dimensiones del libro, ¿sí? Lo puedes poner como una regla y así, ¿no? Donde se vea cuánto mide el libro, ¿sale? Entonces, Ok, mándame 2 ejemplos, 2 libros, de preferencia que sean traducciones, ¿sí? O sea, que esté en español, pero que sea la traducción de un libro al inglés, ok, correcto. ¿sale? Esas imágenes mándamelas al correo y ya yo las voy a integrar al archivo de ejercicios, ¿sale? Y ya con esos ejercicios de que cada uno de nosotros ponga, vamos a estar trabajando. Ajá, ¿sale? Sí, de Entonces, acuerdo. ¿sí? Entonces, vean, hoy lo vamos a dejar aquí.